Nuevamente, el erudito por excelencia que utilizan los antimisioneros judíos para atacar el Nuevo Testamento y a Jesús deja expuesto sus argumentos. Pero antes de iniciar este video, les dejo dos de sus libros que él argumenta que los judíos en el siglo I e incluso antes de Jesús de Nazaret creían en la existencia de un Mesías divino o celestial. En la descripción de este video dejaré el link de ese material. Igualmente le dejaré otro video donde Antonio Piñero afirma que las enseñanzas del Talmud son contradictorias y no históricas. Ahora, ¿qué opina Antonio Piñero sobre la persona de Jesús de Nazaret y su interpretación de la ley? Es, ¿por qué no? Un carpintero. Es decir, un rabino de la época, ojo, totalmente, que los rabinos, y lo digo mil veces, no es como lo pensamos ahora, porque ni cobraban ni nada, sino gente que son artesanos y siempre he dicho, bueno, pues Jesús hay que situarlo en eso. Es un experto en la ley, sin duda, porque se ve cómo interpreta la ley a lo largo del Nuevo Testamento. Pero no pensemos que dejaba su trabajo para estudiar la ley, no, sino que algunos de esos menestrales artesanos, y muchas veces he dicho el grandísimo Gilel, o, o Shammai, o Atalión, pues eran o mercaderes o zapateros, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tiene Jesús? Jesús es un gran experto en la ley, que luego hay que reinterpretarlo porque quita horas al sueño y porque es un genio religioso que lo mismo que uno bien dotado aprende música a los 3 años o 4 sin que nadie se lo enseñe y lo aprende porque lo oye en casa. Este Jesús judío en su casa de Galilea, profundamente judío, aprende la escritura y aprende en la sinagoga. Ahora veamos qué tiene que decir Piñero sobre las enseñanzas de Jesús. ¿Eran heréticas como afirman los antimisioneros o existían paralelismos entre las enseñanzas de Cristo con las de los rabinos? El gran trabajo que se ha hecho para juzgar la originalidad de Jesús es la comparación, las grandes comparaciones de las ideas de Jesús con las religiones de su tiempo, es decir, la escuela de la historia de las religiones y las grandes comparaciones que se ha hecho con el rabinismo de su tiempo. Hay historiadores como Charles Guignebert y otros más, no son precisamente religiosos, que afirman, no veo ningún dicho, vamos a hablar de dichos, es decir, palabras de enseñanza, no acciones, sino no veo ningún dicho de Jesús contenido en los evangelios que no tenga un paralelo que, aunque sea más tardío, a partir de la Mishnah, es decir, esa colección de dichos rabinos desde el 170 a.C. hasta el 200, bueno, pero la mayoría son posteriores a Jesús, ¿no? Repito, tanto católicos como otros no católicos, exegetas, afirman que es absolutamente imposible encontrar algo que sea súper original. Cuando Piñero afirma que las enseñanzas de Jesús no son originales de él, quiere decir que existe un paralelo entre las palabras de Jesús con las enseñanzas rabínicas. Y esto no termina acá, ya que Piñero afirma que Jesús de Nazaret era un fariseo. En un blog digital donde entrevistaron a Antonio Piñero, él afirma: Jesús fue también un maestro de la ley autodidacta, y si tuviera que definirse de alguna forma, se definiría como un profeta. En Galilea, Jesús fue un fariseo sui generis. Si algún grupo se parece, es a los fariseos. En su libro Guía para entender el Nuevo Testamento, él escribe: Jesús utiliza aquí la escritura como lo haría cualquier fariseo. Los evangelios pintan repetidas veces a Jesús disputando agriamente contra escribas y fariseos. Esta circunstancia lleva de modo espontáneo a considerar a Jesús como adversario acérrimo de este grupo.
Sin embargo, y por extraño que a algunos parezca, un análisis atento de estas discusiones señalan que el modo de entender la ley mosaica por parte de Jesús, su manera de interpretar sus preceptos, su modo de razonar, sus creencias, su sistema de enseñar al pueblo como ejemplos y parábolas, se corresponden muy exactamente como las de un fariseo típico. Esto puede verse en algunas escenas dibujadas por los evangelios. A la vista de estos casos, lo más prudente desde el punto de vista histórico es considerar que Jesús actuó e interpretó la ley de un modo muy parecido al de un fariseo, más bien radical. De todas sus disputas e interpretaciones legales puede aducirse paralelos de rabinos en las dos versiones del Talmud. Su originalidad consistió quizás en ir a lo sustancial, a lo profundo, prescindir de algunos casos de cuestiones rituales poco esenciales, de la casuística meramente puntillosa para intentar cumplir lo mejor y más profundamente posible el sentido auténtico de la ley. En su obra Año 1, Israel y su mundo cuando nació Jesús, él escribe: cuando Jesús camina por esta vía y hace interpretaciones de la ley todavía más respetuosas con el ser humano, el sábado para el hombre y no el hombre para el sábado, se muestra como un fariseo de la mejor clase a la hora de hacer exégesis de la escritura. En su libro Los libros del Nuevo Testamento, traducción y comentario, él dice sobre Jesús que él es un fariseo de la rama más exaltada en este ámbito. Y esto es un gran problema para los antimisioneros, ya que sus propios rabinos, por ejemplo Joshua Kolb, admite que los fariseos eran los predecesores de los rabinos de la Mishnah y el Talmud. Y aquí pudimos observar que este erudito que utilizan los antimisioneros para atacar al cristianismo del Nuevo Testamento asegura que Jesucristo era un fariseo, un rabino, un maestro y experto en la ley mosaica. Gracias por ver este video. Dios te bendiga.